¿no es cierto? Hay dos variables X en este modelo de regresión. En consecuencia, ya yo no podría, o de hecho sí se puede, pero como tal no sería ideal que yo trate de encontrar los valores de esas variables X y en un gráfico en tres dimensiones, porque yo tengo Y y tengo XY, pero esta XY hace mención a X2 y X3. Entonces, por simplicidad, solamente la voy a llamar XY. Ok, yo tengo acá mi función de regresión muestral. ¿Sí? Tengo mi función de regresión muestral y adicionalmente a ello tengo mis tres regresores. Entonces, si nosotros agarramos y comenzamos a interpretar estos regresores, ya el primero es 4,447, ¿sí? Entonces voy a comenzar a interpretar beta 1 y para interpretar beta 1 lo que yo voy a decir es que si la variable x2 y x3 son iguales a 0, si x2 y x3 son iguales a 0, entonces beta 1 me da el valor de y. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de nuestro modelo? Fíjense que nuestro modelo, nosotros, y hágame recuerdo por favor, ¿qué eran nuestras variables y en qué estaban medidas? Deuda, ingreso. Deuda, ingreso y la variable y era consumo. ¿En qué estaban medidas? Jóvenes, ¿en qué estaban medidas las variables? Fíjense en sus apuntes y coméntenme. Creo que no dijo dinero. Mm, Las unidades, dice ahí. difícilmente. Ajá, sí, sí. Yo creo que No, sí no, les dije. bueno, A de ver, las el anteriores. resto, fíjese, es imposible que les hubiera dado una dataset y no les hubiera dicho en qué estaban dadas las variables. El consumo Inge, dólares semanales. Ya, perfecto. Entonces, el ingreso seguramente también es lo mismo en dólares semanales y la deuda por defecto también está en dólares semanales. ¿Ok? Entonces, manejemos esas variables. Lo que yo estoy diciendo acá es si el ingreso y la deuda semanal fueran cero, si el ingreso y la deuda semanal fueran cero, entonces el nivel de consumo, el consumo sería alrededor de 4,04. Entonces, si por ejemplo una familia no tuviera ingresos esa semana y no tuviera deudas esa semana, su nivel de consumo estaría en promedio en 4,04 dólares. Porque recuerden que la variable Y está expresada en dólares. Entonces, si yo interpreto beta 2, ahora para interpretar beta 2 lo que hago es asumir que la variable que no estoy analizando en ese momento, que es x3, ya permanece constante. Entonces, si x3 permanece constante, ya y x2 se incrementa en 1, entonces beta 2 me mide la variación en y. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Aquí le ponemos nombre y apellido a esta interpretación analítica. Lo que estoy sugiriendo es que si la variable deuda, que es x3, permanece constante, es decir, si la deuda permanece constante y en promedio,
Ya, el ingreso se incrementa en $1. En promedio, el ingreso se incrementa en $1. Entonces, el consumo se incrementa en $0,66. El consumo se incrementa en $0,66. Entonces, por cada dólar adicional de ingreso que ustedes tengan, el consumo se va a incrementar en $0,66. Esa es la interpretación para beta 2. Ahora, si yo interpreto beta 3, para beta 3, fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir ahora que X2 permanece constante. Si X2 permanece constante y existe una variación unitaria en X3, entonces beta 3 me mide la variación de Y. Entonces beta 3 mide la variación de Y. ¿Ok? Entonces, pongámosle nombre y apellido nuevamente a esta interpretación. Lo que estoy haciendo acá es sugerir que si, por ejemplo, ya ahora el ingreso permanece constante, si el ingreso permanece constante y en promedio la deuda se incrementa en 1, entonces el consumo disminuye en 0,14. ¿Sí? Dólares, porque los datos están expresados en dólares. Entonces, por cada dólar adicional de deuda que ustedes tengan, el consumo o su consumo en promedio va a disminuir en 0,14 dólares. ¿Sí? Por cada dólar adicional, repito nuevamente, por cada dólar adicional de deuda que ustedes contraigan, su consumo disminuye en 0,14 dólares. Ahora, ¿qué tan racional les parece este signo negativo? ¿Y qué tan racional les parece la idea de que mientras más deudas tengan, van a tener menos consumo? No, no parece muy racional. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esos argumentos para que no parezca racional? Porque si tenemos más deuda, también deberíamos consumir más, porque esa deuda la destinaríamos al consumo. Ok, ya. De forma inicial, el argumento es correcto. La idea es que mientras más deuda tenga, parte de esa deuda iría al consumo, como también parte de esa deuda iría a la inversión. Entonces, aparentemente, lo que estoy viendo acá es que esa deuda quizás no está yendo al consumo de esta familia. Puede ser que se esté destinando a otro tipo de bienes. Puede ser que esto esté yendo directamente al tema de inversión. Entonces, fíjense que nosotros podríamos partir de esa idea, ¿no es cierto? Y fíjense, las empresas como tal lo que hacen es absorber o consumir deuda, pero esa deuda no la destinan obviamente para pagar vacaciones a sus empleados, ¿no es cierto? O no la destinan para organizarle fiesta a los empleados. Ya la destinan básicamente para adquirir activos y esos activos más adelante generen un rendimiento y esos rendimientos más adelante generen una utilidad y parte de esa utilidad se destina a pagar la deuda contraída. Entonces, si partimos de esa idea, quizás aquí el hecho de que este signo sea negativo implica de que esa deuda quizás no necesariamente está yendo ya al consumo. Podría ser, ¿ya?
Como no tenemos mayor cantidad de datos, y dado que este es un ejemplo ficticio, también no podemos entrar a contextualizar exactamente la naturaleza de esta población para hacer un análisis más a detalle. Pero si trato de buscarle ya alguna explicación a este signo negativo que es contradictorio con la teoría o con su sentido común, ya podría proponer de que parte de esta deuda está siendo destinada, como mencioné anteriormente, ya al tema de inversión. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo acá, fíjense que esta interpretación de los betas no cambia de forma significativa respecto a un modelo de regresión simple. Lo único que he hecho es solamente agarrar, aumentar una variable más. Lógicamente desarrollamos, ya no lo tengo acá, pero desarrollamos un sistema de ecuaciones y a partir de ese sistema de ecuaciones encontramos una solución. Entonces, ya voy a proponer algo más. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ahora tenemos el siguiente modelo. Supongan que tenemos el siguiente modelo. Tenemos y en función a x2, x3, x4, x5 y x6. Entonces, si yo parto nuevamente de la idea de minimizar la sumatoria del error al cuadrado, ¿ya? Fíjense que a partir de esta idea que hemos utilizado para, obviamente, encontrar nuestro método de mínimos cuadrados ordinarios, tendríamos que encontrar, si comenzamos por parte, derivada parcial de la suma del error al cuadrado con respecto a beta 1. Derivada parcial de la suma del error al cuadrado con respecto a beta 2. Y si continúo con esa misma lógica, tendría que encontrar la derivada parcial de la suma del error al cuadrado con respecto a beta 6. Lo cual significa que tendríamos un sistema de n ecuaciones, en este caso, un sistema de 6 ecuaciones para 6 incógnitas. Eso es lo que tendríamos. Tendríamos un sistema de 6 ecuaciones para 6 incógnitas. Y si de hecho un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas representaba algo tedioso de resolver, pues esto es mucho más. Y de hecho, lo más probable es que ustedes nunca hubieran resuelto un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Es lo más probable. Quizás sí lo han hecho, pero lo más probable es que la mayoría no hubiera resuelto ese sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas mediante un método tradicional de reducción, eliminación o sustitución. Entonces, ya, como resulta demasiado tedioso utilizar este abordaje para efectos de resolver esta regresión, que sí se podría presentar, es decir, podríamos tener modelos que tengan más de 3 variables independientes, 4, 5, 10, 15, 20, ¿ya? Tendría que existir alguna forma adicional, ¿ya? O alguna manera adecuada para efectos de encontrar este sistema de ecuaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Perdón, les pido mil disculpas. Ya tendría que haber abierto. Perdón, jóvenes. Ok, ahora sí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es abordar un método de estimación matricial. ¿Sí? Voy a abordar un método de estimación matricial para poder encontrar esas n ecuaciones que nosotros ya tengamos. Entonces, primero voy a partir de esta idea. Voy a partir de la idea de que tenemos una población de tamaño n y de esta población de tamaño n nosotros podemos obtener distintas muestras. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Nosotros podemos obtener distintas muestras y a partir de esas distintas muestras, lo que puedo hacer ya como tal es de forma genérica obtener una función ya de regresión muestral
y. Una función de regresión muestral y. Esta función de regresión muestral y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a beta 1 más beta 2 x2y más beta 3 x3y más, y si continúa haciendo esto, beta k x ki más ui, donde i representa 1, 2, 3 y obviamente n, donde i representa n. Ahora, ¿ya? Supongan que, fíjense, esta función de regresión muestral y es genérica. Puede ser cualquiera de estas. Puede ser esta, cualquiera de ellas. Ahora, ya, imagínense que voy a ir sacando una por una estas funciones de regresión muestral. Entonces, si saco una muestra, voy a tener y1, que va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? Voy a tener y1 que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a beta 1 más beta 2 de x21 más beta 3 de x31 más, si continúo haciendo esto, beta k de x k1 más un error 1. Perdón, xk1. K1. Bien, si saco una segunda muestra, voy a tener y2, que va a ser igual a beta 1 más beta 2 de x22 más beta 3 de x32 más, se continúa haciendo esto, beta k de x k2 más un error 2. Si saco una tercera muestra, voy a tener un y3 que va a ser igual a un beta 1 más un beta 2 de un x23 más un beta 3 de un x ya 33 más, y si continúa haciendo eso, un beta k de un x k3 más un error 3. Ahora, imagínense que continuamos sacando muchas otras muestras. Ya, yo voy a tener un yn que va a ser igual a un beta 1 más un beta 2 de un x 2n más un beta 3 de un x 3n más un beta k de un x kn más un error n. El mejor regalo es... ¿Ok?
Bien, entonces, fíjense, lo que tenemos acá es un sistema de n ecuaciones. Tengo n ecuaciones y lógicamente tengo n incógnitas. En este caso tengo k incógnitas, que son los números de betas. Ahora, ya lo que vamos a hacer es tratar de agrupar. Vamos a tratar de agrupar ya cada uno de estos términos de este n sistema de ecuaciones para que sea mucho más manejable. Entonces, avísenme para que cambie de slide, por favor. ¿Me avisan? Listo, ingeniero. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a cambiar de slide y fíjense lo que voy a hacer. Primero voy a tomar todos estos términos que están al lado izquierdo de la igualdad. Aquí hay un signo igual, entonces voy a tomar todos estos términos que están al lado izquierdo ya de la igualdad. Entonces, lo que voy a hacer es, ya, agrupar a Y1, a Y2, a Y3 y si continúo haciendo esto, a YN. Entonces todos estos términos Y los voy a agrupar en un vector columna al cual yo voy a llamar Y. Este vector columna Y va a tener una dimensión de n por 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, va a tener n filas, 1, 2, 3, 4, n filas por una columna. Entonces, este vector Y va a tener una dimensión de n por 1. Entonces, este vector Y va a ser igual. Ahora, me voy acá y lo que voy a hacer de estas ecuaciones es separar a los betas. Y me voy a quedar solamente con las X. Entonces, fíjense que aquí en beta 1 hay un 1 por delante. 1 por beta 1 es 1. Entonces, si yo quito beta 1, aquí me va a quedar 1. Si yo quito beta 2, aquí me va a quedar x2, 1. Si yo quito beta 3, aquí me va a quedar x3, 1. Y así voy a ir quitando a cada beta de cada ecuación. Entonces, ya aquí yo voy a tener 1, x2, 1, x3, 1. Y si continúo haciendo eso, ya x, ya k1. De la segunda ecuación voy a tener 1, x2, 2, x2, 3. Y si continúo haciendo eso, x, k2. Perdón, aquí es x, x3, 2. 3, 2. Ahora sí. De la siguiente ecuación, yo voy a tener 1, voy a tener x, 2, 3, voy a tener x, 3, 3. Y si continúo haciendo eso, x, k3. Entonces, sí, de las otras ecuaciones continúo sacando a los betas. En la última ecuación voy a tener 1. Voy a tener x2n, x3n y al final xkn. Entonces, a esta matriz que solamente contiene los términos x, yo la voy a llamar eso, la voy a llamar x. Esta matriz x ya va a tener una dimensión de n por k. Va a tener n filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila k, ya, fila n, perdón, fila 1, fila 2, fila 3, fila n, ya,
por K columna. Columna 1, columna 2, columna 3, columna K. Entonces la dimensión de esta matriz X es N por K. Ahora, ya, dado que agarramos y separamos, de acá los términos, separamos los términos beta, ya, estos términos beta, todos estos beta 1, todos estos beta 2, todos estos beta 3, los voy a agrupar ya en un vector columna, nuevamente, esto es por, que contenga beta 1, beta 2, beta 3, beta K. Entonces, si ustedes multiplican esta matriz por estos valores, ya recuerden que multiplicamos fila por columna, ustedes obtendrían la primera ecuación. Si multiplican fila por columna, ustedes obtendrían ya la segunda ecuación y así sucesivamente. Entonces, ya a todo este vector de betas, yo lo voy a llamar V. Y este vector beta va a tener una dimensión de K por 1. ¿Ok? Finalmente hay un término más que no tengo. ¿Sí? Hay un término más que no tengo. Pero antes de eso, permítame que borre esto. Y el último término que me falta para completar mi sistema de ecuaciones es el término error. Fíjense que yo tengo un error 1, un error 2, un error 3 y si continúo con esa misma lógica, un error n. Entonces todos esos errores los voy a agrupar también en un vector columna, el cual voy a llamar U. Este vector columna U va a tener una dimensión de n por 1. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí, jóvenes, Y, X, V y U son vectores. ¿Sí? Es decir, todas estas son vectores o son matrices, como quieran verlo, ¿ya? Y como tal, dado que son matrices, hay que darle su respectivo tratamiento. Es decir, tenemos que darle su respectivo tratamiento ya a estos valores. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente acá, ¿ya? Yo voy a resumir ahora mi función de regresión muestral. Desde un punto de vista matricial, va a ser igual a Y, y esta Y va a ser igual a XV más U. Entonces, fíjense que la función de regresión muestral ahora es esta expresión. ¿Sí? Mi función de regresión muestral ahora representa esta expresión. Y fíjense que es mucho más conveniente presentar esta función de regresión muestral a esta función de regresión muestral I. ¿Sí? Es decir, esta función de regresión muestral de aquí, esta de acá, representa a cualquiera de estas funciones de regresión muestral. ¿Sí? Entonces, mi función de regresión muestral ahora es básicamente esta expresión. A ver, copien hasta ahí, por favor.
Ok, ¿estamos todos hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta el momento? ¿Consultas, preguntas hasta el momento? No, ingeniero, pero no importa, no. Ok, continuemos entonces, ¿ya? Esta es mi función de regresión muestral. Y es igual a x de b más u. Esa es la función de regresión muestral. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos o qué debemos hacer con esa función de regresión muestral? Es decir, ¿qué debo hacer con esta función de regresión muestral? ¿Ya? Recuerden lo que habíamos planteado acá, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos esta función de regresión muestral y para resolver esta función de regresión muestral, ya en este enfoque, lo que trataba de hacer era minimizar la suma del error al cuadrado. Minimizaba la suma del error al cuadrado y lo que hacía era resolver para cada beta. Entonces, ya aquí en esta función de regresión muestral sucede exactamente lo mismo. Yo tengo que resolver este vector betas. ¿Sí? Yo no sé a qué es igual este vector betas. No sé cuáles son esos resultados, por lo tanto, lo que debo hacer es resolver para ese vector de betas. Entonces, ya, ¿cómo resolvemos para ese vector de betas? Permítanme copiar acá y igual a x v más u. No se olviden que estas son matrices, no son variables. Y como matrices tenemos que obviamente ya trabajarlas como tal. ¿Sí? Como matrices se deben trabajar ya como tal. Entonces, ya, lo primero que tendría que ver yo en este modelo de regresión matricial o en este enfoque matricial es a qué es igual el error. ¿Sí? En mi modelo de regresión simple, el error se definía como y observado menos y estimado. ¿Sí? Así se definía el error en el modelo de regresión simple. En este modelo de regresión, fíjense que si hacemos un poco de álgebra, el error va a ser igual a ¿qué? El error va a ser igual a y menos xv. ¿Sí? El error es igual a y menos xv. Entonces, no es tan complicado, por lo menos hasta ahora, encontrar el error. El error va a ser igual al vector y menos ya el producto matricial de x por b. Pero aún sigo sin saber a qué es igual b. Bien. Entonces, ya, si nosotros recordamos, ya cuando tratábamos de encontrar los betas, lo que hacía era básicamente minimizar, ¿qué cosa? La suma del error al cuadrado. ¿Sí? Si yo minimizaba la suma del error al cuadrado, entonces lo que hacía era resolver para beta 1 o el beta que yo quisiera. Ahora, la pregunta es, en este enfoque matricial, en este enfoque de aquí, ¿a qué va a ser igual esa suma del error al cuadrado? ¿Sí? La suma del error al cuadrado, ¿a qué será igual en este enfoque ya matricial? Ya, entonces, ¿qué tal si proponemos lo siguiente? ¿Qué tal si les propongo que la suma del error al cuadrado desde un enfoque matricial es igual a u transpuesta por u? ¿Sí? Entonces, yo estoy proponiendo que la suma del error al cuadrado es igual a u transpuesta por u. Entonces, ya veamos si esta proposición es cierta. Entonces, primero, yo necesito establecer, siempre que ustedes tengan un producto matricial, tienen que saber cuál es la dimensión de ese producto matricial. Entonces voy a tener U transpuesta por U. Bien, ¿qué dimensión tiene la matriz U? ¿Qué dimensión N, declaramos para la matriz U? N por 1. Ya, perfecto. U tiene una dimensión de N por 1 y su transpuesta va a tener una dimensión de 1 por N, ¿correcto? Compatible dimensión. Por lo tanto, U transpuesta por U es una matriz de 1 por 1 o es un escalar. ¿Sí? U transpuesta por U es un escalar. Ahora,
la sumatoria del error al cuadrado era un solo valor, ¿no es cierto? Cuando ustedes encontraban, yo les pedía, encuentren la sumatoria del error al cuadrado, encontraban un solo dato, ¿ya? Resulta que U transpuesta por U, este producto matricial también es un solo dato. Por eso estoy diciendo que es un escalar. Entonces hasta ahí vamos bien. Ambos son escalares. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar que U transpuesta por U es igual a esta sumatoria del error al cuadrado. Entonces veamos si eso es cierto. Aquí voy a colocar U transpuesta por U, que va a ser igual a ¿qué? Primero, U transpuesta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al error 1, al error 2, al error 3, y si continúa haciendo eso, al error n. Y eso de ahí lo voy a multiplicar por U. Aquí es igual U al error 1, al error 2, al error 3, al error n. Entonces, de forma clara, aquí dice U transpuesta, acá está U transpuesta por U, acá está U. Entonces, comencemos a hacer operaciones con ello. U por U1 por U1 va a ser U1 al cuadrado, más U2 por U2 es U2 al cuadrado, más U3 por U3 es U3 al cuadrado, más. Si continúo haciendo eso, UN por UN es UN al cuadrado. Entonces, ya, fíjense que tengo un término común. El término común es el error al cuadrado. Y fíjense que cada uno de estos términos están unidos por una suma. Entonces, lo que yo puedo hacer es agrupar a ese término común en una sumatoria hasta n cuando i es igual a 1 de ui al cuadrado. Por lo tanto, ya U transpuesta por U, con esto estamos demostrando que es igual a la sumatoria del error al cuadrado. Ok, entonces tenemos estos resultados. Estamos diciendo que U transpuesta por U es igual a la sumatoria del error al cuadrado. ¿Ya? Y ya tenemos un gran avance. Y ese gran avance es que la idea ahora va a ser minimizar U transpuesta por U. ¿Sí? Antes, fíjense, yo minimizaba la sumatoria del error al cuadrado y encontraba los betas. Resulta que ahora necesito minimizar U transpuesta por U y lo que voy a hacer es, obviamente, encontrar el vector beta. Entonces, copien hasta ahí, por favor. Copien hasta ahí. Ok, ya que tenemos U transpuesta por U, avancemos un poquito.
Bien, entonces voy a colocar esta idea acá. Ahora mi problema es minimizar U transpuesta por U. ¿Sí? Yo tengo que minimizar U transpuesta por U. Oh, esto está demasiado pequeño. ¿Sí? Yo necesito minimizar U transpuesta por U. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para empezar, nosotros habíamos declarado que U era igual a Y menos XB. Y era igual a, U era igual a Y menos XB. Por lo tanto, U transpuesta por U va a ser igual a Y menos XB transpuesta por U, que es Y menos XB. ¿Sí? Entonces, U transpuesta es igual, perdón, U transpuesta por U es igual a Y menos XB transpuesta por Y menos XB. ¿Por qué? Porque U es igual a Y menos XB. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a agarrar este Y transpuesta de acá y lo voy a multiplicar por Y y lo voy a multiplicar por XB. Lo que voy a hacer después es agarrar este XB transpuesta, lo voy a multiplicar por Y y después lo voy a multiplicar por XB nuevamente. Entonces, hagamos eso. Aquí voy a tener U transpuesta por U, que va a ser igual a ¿qué? Comienzo. Y transpuesta por Y igual a Y transpuesta de Y. Correcto. Y transpuesta por Y, Y transpuesta de Y. Después voy a multiplicar Y transpuesta por XB, negativo el signo, menos Y transpuesta XB. ¿Sí? Entonces hasta aquí lo que estoy haciendo es agarrar Y y multiplicar por este término, Y por este término. No se olviden la idea de transpuesta. Ahora, necesito multiplicar XB transpuesta por Y. Entonces, signo negativo, negativo, ya, XB transpuesta por Y va a ser igual a V transpuesta, X transpuesta por Y. Ahora, XB transpuesta por XB, menos por menos, más, ya, beta transpuesta, X transpuesta por XB. ¿Ok? Entonces, si la pregunta es, ¿por qué B transpuesta X? ¿Qué no era XB transpuesta? Bueno, recuerden que no estamos trabajando con variables, estoy trabajando con matrices. Por lo tanto, si ustedes tienen A por B transpuesta, A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Y eso es lo que está pasando acá. Ahora, continuemos haciendo álgebra. U transpuesta por U va a ser igual a Y transpuesta por Y menos beta transpuesta X transpuesta por Y menos beta transpuesta X transpuesta por Y más beta transpuesta X transpuesta por X por V. Ahora, si la pregunta es, ¿y de dónde salió este término si tenía esto? Bueno, la idea es que X transpuesta por XB, al igual que B transpuesta por XB, ambos son escalares. Es decir, ambos son matrices de 1 por 1. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un escalar o tienen una matriz ya de 1 por 1. Entonces, esta matriz de 1 por 1, si ustedes la transponen, ¿a qué va a ser igual? A la misma matriz. Entonces lo que yo hice fue agarrar y transponer este escalar para efectos de reducir el álgebra acá. Entonces, como este es un escalar, lo transpuse para tener el mismo término y poder reducir el álgebra. Entonces, U transpuesta por U
va a ser igual a y transpuesta por y menos 2 beta transpuesta x transpuesta por y más beta transpuesta x transpuesta por x por b. Y aquí ya tengo x por b, ¿sí? Y aquí básicamente ya tendría lista mi expresión u transpuesta por u. A ver, copiemos hasta ahí, por favor. Ingeniero, una consulta. ¿Aló? Sí, adelante. La última ecuación que puso beta transpuesta por x transpuesta por y menos, repite de nuevo lo mismo. ¿De dónde sale eh, una de esas? ¿Usted dice este valor de acá? Sí, ese valor. Era lo que les expliqué aquí. Y transpuesta por xb es un escalar, es decir, es una matriz de 1 por 1. Si usted transpone el escalar, la transpuesta de ese escalar sigue siendo el mismo valor. Por lo tanto, lo que hice, este término lo transpuse. Calculé la transpuesta de tal forma que como aquí tengo el mismo término, pueda unir estas dos expresiones para simplificar el álgebra. Entonces, de ahí salió este término de acá. Es decir, ustedes tenían este, lo que hice fue transponerlo y obtener este término. De tal forma que ahora estos dos términos los puedo sumar para reducir el álgebra. Ah, ya, perfecto. Gracias, ingeniero. Ok, continuemos entonces. Fíjense, tenemos esta expresión y ahora sí, para esta expresión yo tengo que encontrar la condición de primer orden. Es decir, tengo que diferenciar estas matrices con respecto a beta, igualar a 0 y encontrar una solución. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poco tediosa en el sentido de que yo no espero que ustedes hubieran aprendido cómo diferenciar matrices, es decir, cómo derivar matrices. Derivar variables, sí, ¿ya? Pero derivar matrices, bueno, eso básicamente espero que no lo hubieran aprendido. Les voy a pasar un video del profesor Lambert para que tenga un poquito la intuición detrás de la derivación
de matrices. Entonces voy a ser bastante pragmático acá. Ya, yo tengo U transpuesta por U, que es igual, y voy a copiar la misma expresión de acá, Y transpuesta por Y, menos dos veces, ya, beta transpuesta X transpuesta por Y, más beta transpuesta X transpuesta por X por B. ¿Sí? Esa es la expresión que tengo. Entonces, ya yo voy a encontrar la condición de primer orden y lo que voy a hacer es encontrar la derivada parcial de U transpuesta por U con respecto al vector beta. ¿Sí? Entonces, nuevamente, les vuelvo a repetir, no espero que hubieran aprendido a diferenciar matrices. Les voy a pasar un video para que vean la intuición detrás de esta derivación de matrices. Sin embargo, ya si nosotros tenemos una expresión o si tenemos una ecuación que tiene esta forma, ya A transpuesta X, ya A, o en este caso, para utilizar la misma lógica, ya si tenemos esta expresión, X transpuesta de A por X, ¿ya? Y esto lo derivo obviamente con respecto a X, asumiendo que X y X acá son los betas, ¿ya? La diferenciación de esta matriz va a ser igual a 2A de X. Entonces, fíjense cuál va a ser la lógica acá. Entonces, yo tengo aquí ya U transpuesta por U. Y voy a comenzar a derivar. Todo lo que no tenga beta se vuelve cero. Este término de acá se vuelve cero. ¿Sí? Este término de acá se vuelve cero. Fíjense que aquí tengo beta prima o beta transpuesta. Por lo tanto, este beta transpuesta, acá me va a quedar 2x transpuesta de y. Más. Fíjense que aquí tengo beta transpuesta, x transpuesta por b. Entonces, en esencia, este beta transpuesta es como esta X transpuesta. Esta A es como X transpuesta por X y obviamente X es como este beta. Por lo tanto, el resultado de derivar esta expresión es 2AX. O en otras palabras, el resultado es 2X transpuesta por X por B. ¿Sí? Bien, como es condición de primer orden, necesito ya igualar esto a 0. Ahora, ojo que aquí este resultado, este signo de acá es negativo, por si acaso, igual, negativo, porque hay un negativo ahí, igual a 0. Entonces mi expresión es menos 2x transpuesta por y más 2x transpuesta por x por b igual a 0. Si hacemos un poquito de álgebra, x transpuesta por x de b igual a 2x transpuesta por y. Lo que puedo hacer acá es multiplicar ambos lados por un medio. Ya, un medio por 2, esto se va con esto. Un medio por 2, esto se va con esto. Y mi expresión es x transpuesta por x por b igual a x transpuesta por y. Entonces, copiemos hasta ahí, por favor. Entonces, hasta aquí tendría ya el resultado de esta condición de primer orden. Entonces, después de diferenciar con respecto a beta, el resultado es x transpuesta por x por b igual a x transpuesta por y. Entonces, copien eso hasta ahí.
Ok, entonces ya tenemos la expresión y transpuesta, perdón, x transpuesta por x igual a por b igual a xy. Entonces, yo necesito despejar beta, ¿sí? Necesitamos despejar beta. El tema es que no puedo agarrar x transpuesta por x y pasarla al otro lado a dividir. Eso es absurdo porque este es un producto matricial. Y como tal, ¿ya? Ustedes no pueden agarrar una matriz y partirla. No se puede hacer eso. Recuerden, estas no son variables, son matrices. Por lo tanto, no podrían agarrar este producto matricial y partirlo. En otras palabras, si quiero despejar beta, tengo que hacer algo más que simplemente agarrar esto y pasarlo a dividir, que así no funciona. Entonces, para despejar beta de ahí, lo que voy a hacer es ya plantear algunos supuestos. El primer supuesto que voy a plantear es que x transpuesta por x, ya, la matriz x transpuesta por x es no singular. Entonces, ya que están en Google, averígüenme qué es una matriz singular y díganme qué es una matriz singular. Díganme qué es una matriz singular. Una matriz singular o degenerada Ingeniero. es una matriz cuadrada que no se puede invertir y que por lo tanto su determinante es igual a cero. Ya, perfecto. Entonces, una matriz singular es aquella cuyo determinante es cero y en consecuencia no es posible de invertir. Por lo tanto, si yo digo que x transpuesta por x es no singular, significa que x transpuesta por x inversa existe. Significa que la inversa de esta matriz existe al decir que no es singular. Por lo tanto, si la inversa de esta matriz existe, lo que podría hacer es premultiplicar ambos lados de esta igualdad por esta matriz inversa. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a agarrar y voy a multiplicar x transpuesta por x inversa por x transpuesta por b igual a x transpuesta por x inversa por x transpuesta por y. Ahora, recuerden que esta inversa la estoy multiplicando antes de cada término en ambos lados de la igualdad. Recuerden que en matrices la propiedad conmutativa no aplica. Entonces, el orden de los factores sí altera el producto. Por lo tanto, si esta inversa la multipliqué antes de cada término en el lado izquierdo, lo mismo tengo que hacer en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. A ver, entonces lo que voy a hacer es continuar haciendo un poco más de álgebra. X transpuesta por X inversa por X transpuesta por X por B va a ser igual a I de B. Igual a X transpuesta por X inversa por X transpuesta por Y. Ahora, ¿por qué? Si yo tengo A inversa por A inversa por A es igual a I. ¿Sí? Una matriz inversa por su misma base es igual a una matriz identidad. Finalmente, I por B va a ser igual a B, que va a ser igual a X transpuesta por X inversa por X transpuesta por Y. ¿Por qué? Porque I por A es igual a A. Una matriz identidad por una matriz cualquiera sigue siendo esa matriz cualquiera. Y con esto estamos resolviendo B. Entonces B va a ser igual a X transpuesta por X inversa por X transpuesta por Y.
Ok, tenemos entonces este beta, que es igual a x transpuesta por x inversa por x transpuesta por y. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de cálculo, yo tengo que comprobar ya que este producto matricial es consistente con lo que habíamos presentado previamente. Entonces, fíjense que previamente nosotros habíamos declarado que este vector beta, el vector beta, era, o en este caso, tenía una dimensión de k por 1. Por lo tanto, ya este vector beta tiene que ser consistente también y tiene que tener una dimensión de k por 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar la consistencia de esta ecuación. Voy a venirme acá. Perdón, ¿terminaron de copiar? Si no, terminen. Voy a dar un minuto más, por favor. Ok, jóvenes, avancemos. Entonces, nosotros tenemos esta expresión. Beta igual a x transpuesta por x inversa por x transpuesta por y. ¿Ya? Entonces, veamos. Ya, primero voy a analizar x transpuesta por x igual a x transpuesta por x. ¿Qué dimensión tiene la matriz X de forma general? N por K. N por K. Por lo tanto, su transpuesta tiene una dimensión de K por N. Compatible, dimensión. Ya, en este caso, la dimensión resultante de X transpuesta por X es K por K. Perfecto. Ahora veamos la otra matriz. Tenemos X transpuesta por Y, que va a ser igual a X transpuesta por Y. Bien, habíamos dicho que X transpuesta tiene una dimensión de K por N. ¿Qué dimensión tiene la matriz Y? N por 1. N por 1, compatible, dimensión. ¿Ya? Entonces X transpuesta por Y tiene una dimensión de K por 1. Finalmente, beta es igual a X transpuesta por X inversa,
que es una matriz de K por K multiplicado por X transpuesta por Y, que es una matriz de K por 1. Por si acaso, invertir una matriz no afecta la dimensión de dicha matriz. Por lo tanto, la inversa de X transpuesta por X igual va a ser de K por K. Entonces, si yo multiplico esta matriz de K por K por esta matriz de K por 1, compatible dimensión. El producto resultante es una matriz de K por 1. Y efectivamente, como habíamos dicho, beta en un principio era un vector de K por 1 y lo sigue siendo. Entonces, beta como tal es un vector de K por 1. Bien, entonces ya veamos. Lo que hay que hacer ahora es ver qué elementos contienen estas dos matrices que son, bueno, en realidad estos dos productos matriciales. Porque X transpuesta por X, fíjense que es un producto matricial y X transpuesta por Y también es un producto matricial. Entonces, lo que necesito ver ahora es qué elementos contiene X transpuesta por X y X transpuesta por Y. Es decir, qué elementos contienen ambos productos matriciales. Dejo un minuto más esto. Ok, veamos. Bien, veamos nuestros resultados. Primero, yo necesito demostrar que contiene X transpuesta por X. Entonces, ¿cómo encontraría X transpuesta por X? Fíjense, aquí está la matriz X. Entonces, esta matriz X tendría que transponerla. Es decir, que estas columnas las volvería filas y estas filas las volvería columna. Entonces, una vez que transpongo esta matriz X, la multiplico por X, ¿ya? Y lo que obtendría sería lo siguiente. ¿Sí? Si multiplico esa X transpuesta por X, obtendría N como primer valor. Obtendría la sumatoria, perdón, modificar esto un poquito. Obtendría la sumatoria de X2, la sumatoria de X3, la sumatoria de Xn. Después tendría la sumatoria de X2, la sumatoria de X2 al cuadrado, la sumatoria de X2 por X3. Continúo, la sumatoria de X2 por Xn. Después tendría la sumatoria de X3, la sumatoria de X3 por X2, la sumatoria de X3 al cuadrado, la sumatoria de X3 por Xn. Y si continúo haciendo eso, tendría la sumatoria de Xn, la sumatoria de Xn por X2, la sumatoria de Xn por X3. Y si continúo haciendo eso, la sumatoria de Xn al cuadrado. Por lo tanto, esta matriz X transpuesta por X es una matriz de K por K. ¿Sí? Es decir, esta matriz es cuadrada, siempre va a ser cuadrada,
Pero algo interesante de esta matriz X transpuesta por X es que además de eso es una matriz simétrica. Fíjense que este X2 es lo mismo que este X2. Este X3 es lo mismo que este X3. Este XN es lo mismo que este XN. ¿Sí? Entonces, X transpuesta por X es una matriz cuadrada, pero además de eso es una matriz simétrica. Ahora, si yo encuentro X transpuesta por Y, sería la misma lógica. La matriz X que les mostré anteriormente tendría que transponerla y después multiplicarla por el vector Y. Entonces, si yo hago eso, tendría la sumatoria de Y. La sumatoria de Y por X2. La sumatoria de Y por X3. Y si continúo haciendo eso, la sumatoria de Y por XN. Este producto matricial X transpuesta por Y es una matriz de K por 1. Entonces, esos son los valores que tendría nuestra matriz X transpuesta por X y nuestra matriz X transpuesta por Y. Ok, entonces ya creo que con esto tenemos todo lo necesario para abordar un primer problema. Entonces recuerden, ya el tema es que necesitamos estas dos matrices. Necesitamos X transpuesta por X y X transpuesta por Y. A partir de invertir X transpuesta por X y multiplicar por X transpuesta por Y, yo puedo obtener el vector beta. Entonces, ya veamos un poquito más esto. Imagina lo siguiente, ¿ya? Supongan que tenemos el siguiente modelo. Y en función a X2 y X3. Entonces, para este modelo Y en función a X2 y X3, yo voy a encontrar X transpuesta por X y X transpuesta por Y. Entonces, X transpuesta por X va a ser igual a ¿qué? Lo voy a hacer acá. N sumatoria de X2, sumatoria de X3. Sumatoria de X2, sumatoria de X2 al cuadrado, sumatoria de X2 por X3. Sumatoria de X3, sumatoria de X3 por X2 y sumatoria de X3 al cuadrado. Entonces, fíjense que esta es una matriz de 3 por 3. Fíjense además ya que esta es una matriz simétrica. ¿Sí? X2, X2, X3, X3, X2 por X3, X3 por X2. Y la diagonal principal, los términos Y al cuadrado. Ahora, si tengo que encontrar X transpuesta por Y, X transpuesta por Y va a ser igual a sumatoria de Y, sumatoria de Y por X2 y sumatoria de Y por X3. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que resolver el modelo anterior, que tenía 3 variables, utilizaría esta matriz X transpuesta por X y esta matriz X transpuesta por Y. Utilizaría ambas matrices.
Y con eso, obviamente, tendría que invertir esta matriz y multiplicar por esta matriz y encontrar una solución. ¿Ok? Entonces, veamos algo más, por favor. ¿Ya? Ahora imagínense que ustedes tienen este modelo. Y en función a x2, x3, x4 y x5. Quiero que ustedes me encuentren x transpuesta por x y x transpuesta por y. Encuéntrenme ambas matrices para este modelo que tiene ya 5 variables. Comiencen a trabajar. Bien, ¿cómo les fue, jóvenes? ¿Ya lo tienen? ¿Encontraron el resultado? Ok, entonces, si no lo tienen, encuentren ambas matrices, eso por un lado. Por otro lado, el día jueves lo que voy a hacer es comenzar a trabajar con este enfoque matricial, entonces es muy recomendable que dado lo que les dije hace una semana y media atrás, revisen o sigan revisando sus apuntes sobre álgebra lineal y teoría matricial, principalmente ahora enfóquense en la parte de inversión de matrices. Entonces vamos a invertir matrices. Recuerden que las matrices son cuadradas.
Así que asegúrense de revisar esa parte de inversión de matrices. ¿Ok? Bien, preguntas, comentarios antes de terminar, jóvenes. ¿Ninguno? Ok, veamos entonces quiénes están presentes el día de hoy. Rápidamente vamos a comenzar con Aguilar. A ver, voy a darle acá y voy a ir marcando de una vez para comenzar a hacer un filtro. Está Amaya. Presente. Beltrán. Presente, ingeniero. Castillo. Céspedes. Presente, ingeniero. Chávez. Presente, ingeniero Chávez. Choqueribe. Presente, ingeniero. Claros. Presente, ingeniero. Condori. Presente, ingeniero. Cuevas. Presente, ingeniero. Delgado. Presente, ingeniero. Dorado. Ok, voy a ir marcando. Durán. Presente. Escalante. Presente. Flores Mónica. Flores José Antonio. Presente, ingeniero. Gómez. Ok, voy a marcar a Gómez. Ahí está. Gutiérrez. Presente, ingeniero. Heredia. Linares. Presente, ingeniero. Mendoza. Presente. Montenegro. Oropesa. Presente, ingeniero. Pérez Samuel. Pérez Andrea. Ok, ambos Pérez los voy a marcar. Piotti. Presente, ingeniero. Pocholi. Presente, ingeniero. Ok, Montenegro me dice que está presente. Montenegro. ¿Y quién más? Dame un segundito. Montenegro. Ok. Perfecto. Quispe. Rojas. Flores Mónica dice que está presente. Ok. Rojas no está. Román. Presente. Sánchez. Presente. Ok. Terrazas. Vamos a marcar a Terrazas. Ticona. Vilca. Y Presente, licenciado. finalmente Zurita. Bien. Entonces creo que están todos, las personas que escribieron en la lista ya los tomé en cuenta, perdón, en el chat del Zoom ya están tomados en cuenta. Entonces revisen por favor, día jueves vemos la parte matricial, revisen lo relacionado a inversión de matrices, vamos a trabajar con ello, y así que vayan revisando esa parte. Les voy a subir a la plataforma la base de datos del libro de Waldrich, que es la base de datos oficial que vamos a trabajar a lo largo de todo el semestre. Entonces se las voy a subir a la plataforma en la pestaña de prácticos para que la descarguen y la tengan a mano. ¿Listo? Bien, quedamos por acá, jóvenes.